Bien, jóvenes, este es el vídeo 4 de la Revolución Francesa. Y estábamos en el gobierno de la Asamblea, que os dije que era la alta burguesía la que mandaba, y que intentaban pues, transformar Francia en un país moderno, digamos que con buen rollo, ¿no? Pero que para 1792 este buen rollo está claro que no funciona. Hay problemas tremendos, veis los problemas que los vimos en el vídeo anterior, entre problemas tanto de la derecha, de la guerra, las fuerzas del antiguo régimen, como contrarrevolucionarias, de aquí para allá son todos contrarrevolucionarios, como las fuerzas ultrarrevolucionarias, y ellos están en medio. Tienen gente que quiere más revolución, gente que no quiere ninguna, y ellos en medio, y no saben cómo solucionarlo. Entonces en 1792 va a pasar una cosa, va a cambiar de fase. ¿Os acordáis que la asamblea el que mandaba es la alta burguesía? Y viendo el follón que hay, la alta burguesía decide quitarse de en medio durante una temporada y dejar que otros burgueses, mucho más radicales, mucho más revolucionarios, mucho más exaltados que se le llama, sean los que gobiernen y utilicen unos medios mucho más drásticos para acabar con todos estos problemas. Y tan drásticos. Y cuando esto ocurra y el patio esté limpio, entonces volverá la alta burguesía. Bien, entonces estamos en 1792. La situación de Francia es un caos. El primer peligro que se ve son los prusianos que están a las mismísimas puertas de París. Para defender París han llegado muchas tropas de toda Francia, voluntarios que vienen de toda Francia a defender la revolución y París. Son famosos unos que vienen de una ciudad que se llama Marsella, que cantan una cancioncilla, una cancioncilla que se va a hacer muy famosa, que hizo Roger de Lisle, que dice eso de adelante, hijos de la patria, el día de gloria ha llegado, ¿no? Contra nosotros se levanta el ensangrentado estandarte de la tiranía. ¿No escucháis en los campos el rugido de esos feroces soldados que vienen a degollar a nuestros hijos y a nuestros compañeros? Pues a las armas, ciudadanos. Formar vuestros batallones. Marchamos, marchamos, que una sangre impura riegue los surcos de los campos. El himno es chulísimo, por favor, tenéis que escucharlo. En mi opinión es el segundo himno más chulo del mundo. El primero es el de la Unión Soviética, que es precioso. Y este es buenísimo. Este está hecho para cantarlo. La verdad que pide estar en marcha. Y hay un momento clave que es aquí en medio. Porque esto va como bajando y de pronto aquí hay una subida de ritmo, esto de Os hago un besito bien, que es chulísimo. Si yo fuera un buen profesor, ahora mismo cantaba a capela la marsellesa. Pero esto está grabándose y yo sé lo que pasaría y me tendríais un cachondeo que es una cosa mala. Así que os la cante la de francés, que para eso está. Eso se llama interdisciplinaridad. Para la sangre marsellesa, que es muy chula. Bien, entonces estos voluntarios que han llegado a París cantando la marsellesa, en París van a ir a luchar contra los franceses, pero hay un grito de ese, antes de ir a matar a los enemigos de fuera, tenemos que matar a los enemigos de dentro. Se metieron en las cárceles, ¿acordáis que las cárceles estaban llenas de presos? Y empezaron a matar gente a punta pala. Se unieron los sans-culottes con estas tropas, los herbertistas. Y ¿os acordáis que el rey estaba en el Palacio de las Tullerías todavía? Protegido por la Guardia Suiza. Pues asaltaron el Palacio de las Tullerías, pero a lo bestia. ¿Veis los guardias suizos muertos? Entraron allí en junio, en verano del 92. Entraron allí a lo bestia las clases bajo urbanas, cogieron prisioneros al rey, a la reina y los mandaron a la cárcel del Temple, en París. Hay una anécdota que quiero contaros para que veáis hasta qué punto, es curioso, ¿eh? Estamos hablando de los que iban a traer la razón, la lógica, la igualdad, la fraternidad, la justicia. Oye, y que es verdad que eso es lo que querían hacer, pero que se les ha ido, fijaros cómo se les ha ido de madre. Os cuento una anécdota para que veáis la crueldad tremenda que va a tener esta época, ¿eh? Es la historia de esta mujer, la princesa de Lamballe, María Teresa de Saboya. Es una aristócrata de lo mejorcito de Francia, amiga, muy, 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 muy amiga de María Antonieta, de la reina. Amiga, muy amiga. Entonces cuando ella volvió, se había escapado de Francia, pero pensando que la reina la necesitaba, volvió a Francia. Y cayó en una trampa y la capturaron los revolucionarios. Y la metieron en la cárcel. Pues aquellos días en aquella época, la sacaron de la cárcel los sans-culottes
y la turba y la mataron a garrotazos, a palos en la puerta a la calle. La desnudaron, la hicieron literalmente pedazos. Con su sangre, y esto está documentado, ¿eh? Con su sangre mojaban pan y se lo comían. Con la sangre de la princesa del Ámbar. Y luego le cortaron la cabeza y con el cuerpo entero lo hicieron papilla. Y cortaron la cabeza y la llevaron clavada en una pica, la veis aquí, a la cárcel del Temple, donde estaba encerrada hasta la ventana de María Antonieta. Y los revolucionarios empezaron a bailar la carmagnole, que se llama, con la cabeza clavada en una pica, para que desde dentro María Antonieta pudiera ver a su amiga, la princesa del Ámbar. Y de hecho se consta que se desmayó por la impresión al ver la brutalidad y la cabeza de su mejor amiga clavada en una pica. Pues iba a ser todo lo que viene ahora. Esta etapa que va a empezar se llama el terror y no es por cachondeo. Es curioso, ¿no? Es como los amigos de la libertad y de la revolución y los que tenían que traer el progreso, en nombre de ese progreso y en de esa revolución, están cometiendo las brutalidades más terribles. Las brutalidades más terribles. El rey y la reina están en la cárcel, el delfín también, sabéis quién es el delfín, pero el delfín también, y aparece una nueva etapa. Se cierra la asamblea y en el mismo sitio, con la misma gente prácticamente, se crea una asamblea nueva, un órgano nuevo que se llama la convención. Y esta es la etapa de la convención, que dura desde el 92 al 94. ¿Eh? Lo primero que hace esta convención es decir, pues vamos a poner la República. RF, República Francesa, la República. Es decir, ya no tenemos rey. Ya no es Luis de Borbón, ya no es rey. De hecho, ni siquiera le llamaban de Borbón, le llamaban Capeto, por un nombre de los antiguos reyes de Francia. Ahora es la República. Y nace la República el 22 de septiembre de 1792, lo que será el año 1, en francés, la 1 de eso. Y aquí tenemos el sans-culotte y el soldado con las banderas republicanas. El emblema republicano por antonomasia es esto, el gorro frigio. Y dice, la unidad indivisible de la República. Liberté, égalité, fraternité es el lema o la muerte. Y nace la República Francesa. Hasta entonces, cuidado, no confundáis revolución y república. La revolución empezó en el 89, pero la primera etapa de la revolución hay una monarquía parlamentaria con la figura del rey de Luis XVI. Ahora no, ahora es la república. La república. Esta república está gobernada por la convención, que es una asamblea, y en esta convención manda un grupo político, y esto es muy importante, que son los jacobinos. Los jacobinos se llamaban así porque se reunían en la iglesia de San Jacobo. ¿Ves? De Jacobin, amis de la liberté y la legalité. Los jacobinos, amigos de la libertad y la legalidad. República Francesa. Estos son los tres grandes líderes de los jacobinos, Marat, Danton y este lo conocéis, ¿no? Robespierre, Maximilien Robespierre. El mismo que habló en contra de la pena de muerte. Pero estos tíos son jacobinos y el jacobinismo ha quedado ya para siempre. Esta gente son defensores de la libertad y de la revolución exaltados, radicales. Y su lema es, ninguna libertad para los enemigos de la libertad. Es decir, ¿vosotros acordáis de los derechos del hombre? Por ejemplo. Pues, ¿vosotros acordáis de la isonomía? Por ejemplo. Pues no. Los derechos del hombre solamente se aplican a los revolucionarios. Los que no sean revolucionarios no tienen esos derechos. O sea, a los que son, yo soy muy progresista, yo soy muy de la justicia, yo soy muy de la legalidad, yo soy de la igualdad, yo soy de la fraternidad, menos con mis enemigos. A mis enemigos, el terror. Oye, y la etapa se va a llamar el terror. Cuando gobiernen estos tres, se va a llamar la etapa el terror. El jacobinismo es un paso más allá del liberalismo, porque el liberalismo dice que los derechos humanos fundamentales son para todos. En cambio, el jacobinismo dice que no. Que el jacobinismo dice que los derechos humanos son para los nuestros, no para nuestros enemigos. O sea, no son humanos, son de los nuestros nada más. Decían que Francia iba a ser revolucionaria hasta la paz. Y eso significa que van a rodar las cabezas, cosa mala. Lo del terror, la etapa del terror, que coincide con el gobierno de estos tres, no, dentro de la convención, no, el nombre no es cachondeo. Aquí tenéis a Robespierre, le llamaban el incorruptible, nunca se quedó con un duro, de nadie. Y es verdad,
hablando en la convención. De hecho, este es el club de los jacobinos. Y todo el mundo, ¡oh, viva Robespierre! Y estos peleándose entre ellos y esas cosas. Bien, entonces fijaros, antes eran los problemas de la asamblea, ¿no? Y he cambiado las soluciones de la convención. 1792, 1794. Antes era 1789, 1792. Ahora de 92 a 94. Antes estaba aquí la asamblea y ahora aquí está la convención con su líder, Maximilien Robespierre. Y tiene los mismos problemas. Y tiene exactamente los mismos problemas. Pero la única diferencia es que este tío es jacobino. Y como es jacobino, todo eso de los derechos fundamentales y esas cosas, y el buen rollo, pues no va con él. El buen rollo no va con él. Y va a ir cogiendo, vamos a ir viendo ahora otra vez los problemas uno a uno. Los problemas uno a uno. Y vamos a ir cómo los va, entre comillas, solucionando. Vamos a ello. El primer problema, si a mí no me falla la memoria, era la guerra. La guerra contra la coalición. Los prusianos, los austríacos y los españoles, que también nos hemos metido cuando esto. Pues para eso Robespierre inventó, en la época del terror, en la época de la convención, inventó el servicio militar obligatorio. O sea, la mili. Yo no sé si vuestros padres han hecho la mili. Es decir, todos, hasta entonces los ejércitos eran profesionales. Tú ibas profesional, te pagaban un sueldo y tú te quedabas allí 20 años y era un soldado profesional. Como el ejército que tiene ahora España. Pero cuando yo era joven, y probablemente vuestros padres, muchos de vuestros padres también, eso no era así. El servicio militar era obligatorio. Es decir, todos los mozos, todos los muchachos, teníamos que ir a la mili sí o sí. Y teníamos que estar 13 meses en el ejército, sí o sí. Y a mí me pagaban todos los meses unos 2 euros. Y no es broma, ¿eh? Ese era mi sueldo como soldado. Unos 2 euros mensuales. Vamos, mi sobrino de 4 años gana más dinero que yo, como soldado. Y a la guerra, y a la guerra. Y entonces, este soldado antes era relojero, este soldado antes era, pues yo qué sé, carpintero, y este trabajaba en una mercería. Pues se le lleva, se le da instrucción, se le enseña a manejar un fusil durante 13 días de instrucción y a luchar contra los prusianos. Y se hace un ejército enorme, una leva en masa. Una leva en masa. Una leva es llamar mucha gente al ejército. Y se va a hacer un ejército de, cuidado, de ciudadanos que no están por dinero, que no luchan por dinero, luchan porque son ciudadanos. Y porque si no vas te fusilan. Por cierto, veis en este el Pornef, veis que falta algo aquí falta la estatua de un rey. La estatua de los reyes la han quitado y han puesto la bandera de la República. Pues bien, este ejército de soldados sin formación militar ninguna, que llevan 13 días de instrucción, va a ir al campo de batalla a luchar ni más ni menos. Por cierto, su nuevo uniforme es azul, va a ser el típico color de los franceses, el azul, por eso lo llaman le bleu, los azules, a luchar contra los prusianos, con el super ejército prusiano de profesionales. Soldados de recluta, que se le llama, sin formación militar ninguna, luchando contra los mejores soldados del mundo que eran los prusianos. Tuvieron que inventar la formación en columna que está aquí para poder luchar. Porque no sabían, eran muy torpes. ¿Y qué pasó? Pues fue la batalla de Valmy, el mismo septiembre del 92, y cogieron a los prusianos y lo hicieron papilla. La Francia revolucionaria ganó y los prusianos y las fuerzas del antiguo régimen perdieron. ¿Por qué? Aquí los tenía a Leblé, a los soldados de la revolución. Pues miren ustedes, ¿por qué estos tíos, no están luchando por dinero? Están luchando por ellos mismos, por sus derechos, por su libertad, por sus familias. Y por eso tú estás dispuesto a morir. Nadie está dispuesto a morir por dinero. Pero los soldados de recluta, si están bien motivados, si están dispuestos a morir. Y por eso ganan. Las guerras las gana el que está dispuesto a morir. Y van a ser invencibles, ¿eh? Le van a dar una paliza a los prusianos que los van a crujir. A los austríacos los van a crujir. Y a los españoles no te digo nada, ¿eh? O sea, a partir de ahora Francia va a tener un ejército invencible, ¿no? Y todavía le falta el detalle de un oficial que se llama Napoleón Bonaparte, que todavía está empezando ahora mismo su carrera militar. Así que de estos primeros problemas, la guerra, eliminado. ¿Por qué? Porque las guerras son un problema cuando se pierden, no cuando se ganan. El ejército francés está machacando a los austríacos, a los prusianos, los han echado a patadas de Francia y a los españoles, los han echado a patadas de Francia, están invadiendo Bélgica, están invadiendo Italia, están cruzando el Rin, se están metiendo en Alemania, vamos, la revolución está siendo absolutamente victoriosa. Así que el primer problema eliminado, con el servicio militar obligatorio, la mili, invención de la Convención Francesa.
Vamos por el segundo problema. Luisín, que está en la cárcel del Temple y nadie se atrevía a condenarlo a muerte, porque eso era regicidio, ¿no? Pero, y los monarcas se cabrearían mucho, sí, pero es que los monarcas tienen sus ejércitos destrozados. Les recuerdo que la revolución está ganando la guerra por goleada. Así que mirad lo que hicieron con Luisín. Cogieron a Luis XVI y lo llevaron a la Plaza de la Revolución. Ahora se llama la Plaza de la Concordia. Y en enero de 1793, pues Madame Guillotin. Le cortaron la cabeza y se quedaron tan panchos. Regicidio, vosotros decís que es un regicidio, miradlo, mirad el regicidio. Esta imagen se publicó por en miles de pasquines, en miles de papeles, y se difundió por toda Europa. El lema era el siguiente: Sic semper tyrannis, así con todos los tiranos. Y que los reyes de Prusia, España, Austria, Rusia y donde sean vayan tomando nota. Esto es lo que hace la revolución con sus enemigos. Esto es lo que hacemos los jacobinos, con que la figura de un rey no se podía, a los reyes no se les puede cortar la cabeza, ¿no? Porque los ha elegido Dios, decía, no, pues toma. Así que el rey ya no va a hacer problema. María Antonieta, su esposa, fue al mismo sitio, a la guillotina, unas semanas después. Y también a la guillotina. Alto, ¿y el niño? ¿Y el niño, el delfín? ¿El heredero? En el momento que murió su padre, este niño que es Luisito, ya no es Luisito, es el rey Luis XVII de Borbón, en el momento mismo en que muere su padre, pasa a ser rey. ¿Qué hacemos con este niño? Dice Pablo, guillotina. Venga, hombre, ¿cómo vamos a mandar la guillotina a un niño de 10 años que no ha hecho nada? Porque este niño no ha hecho nada. Bueno, pues lo dejamos. Entendéis que este niño crecerá. Y este niño será el rey de Francia de Borbón y se acordará de lo que la revolución le hizo a su madre y a su padre. Y tiene muchos seguidores, todos los vendeanos están con él. Todos los contrarrevolucionarios están con él. Cuidado. ¿Qué es lo que hacemos? Lo guillotinamos entonces, pero ¿cómo vamos a guillotinar a un niño? ¿Sabéis cuál fue la decisión de la convención y de Robespierre? Y ahí fue una canallada, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Pero fue una canallada. Pues dejarlo en la cárcel, en la mazmorra más fría y húmeda que encontraron, para que el frío del invierno se encargara de matarlo. Y este se llama el rey perdido de Francia. Y Luis XVIII nunca vio la luz del sol porque murió de pulmonía en una mazmorra. No lo ha matado la revolución, pero murió de pulmonía. Por eso el siguiente rey de Francia es Luis XVIII, porque Luis XVII es el llamado rey perdido. Pero el perdido no perdido, otro problema. La república se ha impuesto, ya no hay marcha atrás, ¿lo entendéis? Una vez que le hemos cortado la cabeza al rey, ya no hay marcha atrás. Y vamos a ver, república sí o sí. Y otro problema menos. Uno, la guerra, eliminado porque la ganamos. Otro, el reino, creo que Luis XVI, con la cabeza debajo del sobaco, sea un problema. Espera, ¿cuál viene ahora? Ah, hombre, los contrarrevolucionarios. Claro, estos están protegidos por los derechos del hombre y el ciudadano. Claro, no podemos matarlos, ¿verdad? ¿Sabéis lo que dice la República de todo esto, no? Se creó el Comité de Salvación Pública, el Comité de Salud Pública. Salud no significa salud, sino salvación. Comité de Salvación Pública. Era una especie de tribunal de justicia para juzgar todos los cargos a toda esta gente, vamos para adelante, a toda esta gente que estaba en ¿dónde está la gente? Aquí. A toda esta gente que estaba en la cárcel, ¿no? Pues que estaban protegidos por los derechos. Sí, espera. Ahora por otro lado. Pues para eso creamos un tribunal. Y este tribunal se va a encargar de juzgarlos. Una cosa, el Comité de Salvación Pública no era un tribunal. O sea, llamar tribunal de justicia, aunque aquí está el emblema de la justicia, la balanza con la espada y esas cosas, llamar tribunal de justicia al Comité de Salud Público es un insulto. Porque esto era un matadero. O sea, aquí esto servía para hacer un teatro para poder matar a todo el mundo. Sin pruebas y sin nada. Y aquí, una cosa, no se mataba a la gente por ser contrarrevolucionario. Ni siquiera por parecer contrarrevolucionario, sino por no parecer lo bastante revolucionario. Así que eso es lo que hay. Esta es la imagen del terror, ¿eh?
Y esta es la imagen de esta etapa. Guillotina a punta pala para cualquiera. Y digo para cualquiera que toza un poquito más alto. No solo los contrarrevolucionarios, los que en un momento dado podrían parecer que no son lo suficientemente revolucionarios, incluido la mitad de los miembros de la Asamblea, incluido, por ejemplo, la mitad de los miembros de la Convención. Los girondinos fueron todos a la guillotina. Aquí nos subían en un carro y a visitar a Madame Guillotin. De esta época son muy famosas las tricoteuses, miembros de los sans-culottes, de las clases bajas urbanas, que se iban a hacer puntos, tricoteuses, tricotar, al lado de la guillotina. Y entonces se quedaban allí al lado de la guillotina para ver las ejecuciones y esas cosas. Muy buena gente. Una cosa, el terror, en este terror contrarrevolucionario afectó muchísimo a la iglesia. Hubo una persecución contra la iglesia, vamos, si eras cura ibas a la guillotina de cabeza. Y de hecho se cerraron todas las iglesias y se prohibió el culto católico. Aunque es verdad que eran religiosos, ellos dijeron, el pueblo francés reconoce la existencia del Ser Supremo y la inmortalidad del alma, pero había un culto al Ser Supremo, una cosa así, pero a los curas los guillotinaban y a los católicos los guillotinaban. Al parecer por orden del Ser Supremo, no sé. Fijaros si hubo tal persecución contra la iglesia que hasta se quitó el calendario. Por ejemplo, nosotros celebramos lo que sea la Navidad. Pues no. Para empezar una cosa, estaban en el año 1792, ¿no? Pues no. Ahora estamos en el año 1. Porque los años se cuentan del nacimiento de Cristo. ¿Cómo va a ser eso? No. Contamos desde la República. Por lo cual, el 22 de septiembre de 1792, el día que se proclamó la República, empieza el año 1 del calendario republicano. ¿Ves? Nouveau calendrier républicain français. Entonces tú estabas en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4. Y se cambiaron también, todas las fiestas se prohibieron, todos la Navidad y Semana Santa, eso está totalmente prohibido. Y se les cambiaron hasta los nombres de los meses. Los meses de otoño eran vendimiario, brumario y frimario. Son cosas del clima. Frimario que hace frío, brumario que hace bruma, perdón. Vendimiario es septiembre, que es el mes de la vendimia. Los inviernos son nivós, pluviós y ventós. El de la nieve, el de la lluvia y el del frío. Los de primavera son germinal, floreal y paradial. Germinales que germinan el grano, que aparecen las flores y los prados se ponen verdes. Y en verano, mesidor es el de la cosecha. Termidor es un viento que sopla muy agradable y fructidor es el mes de los frutos. Entonces hizo un calendario con unos nombres preciosos, justamente para borrar todo rastro de catolicismo de la sociedad. Otro problema eliminado, la contrarrevolución, todos a la guillotina, Comité de Salud Pública y listo. Ahora, ¿quién viene? Ah, la Vendée, sí, espera. Se crearon una unidad militar especial, las Brigadas Infernales, para atacar a los vendeanos. Y estas brigadas, una cosa que parece, las Brigadas Infernales parece un nombrecito de dibujo animado, ¿no? Esto que es cachondeo. No. Le venía el nombre, pero que ni pintado, ¿eh? Las Brigadas Infernales fueron terroríficas. Vamos, van a aplastar a los vendeanos. Esto es Nantes, esta es la capital, y aquí la guillotina funciona a punta pala. Y llega un momento que ya tienen que matar a tanta gente que no les llega la guillotina y los metían en el río, en el Loire, y los ahogaban. Una crueldad tremenda. Y curiosamente los que más mataban eran a campesinos. Los que más mataban eran a campesinos. La Vendée va a ser pacificada con lo que se dice la paz del cementerio, ¿eh? O sea, va a ser una represión terrible. No acabaron con todo, ¿eh? Charret siguió luchando. Pero va a ser terrorífico lo de la Vendée. Así que acabemos con esto. Luego estaban los herbertistas. ¿Acordáis que los herbertistas eran unos revolucionarios, ultra revolucionarios, que querían revolución, matar al rey? O sea, querían exactamente lo mismo que Robespierre, ¿no? Pues los mandaron a todos a la guillotina también. Te has pasado por pasarse de listo. Los herbertistas fueron todos guillotinados también. O sea, aquí se guillotina a los contrarrevolucionarios, a los ultrarrevolucionarios, a los de la Vendée, a todos. Y luego me quedan los sans-culottes, que estaban todo el día armando follón, pidiendo pan y diciendo que no querían que sus niños fueran pobres. ¿Sabéis cómo las gasta Robespierre, no? ¿Qué hizo Robespierre con los sans-culottes? Este es el incorruptible, como le llamaban.
¿Qué hizo Robespierre con ellos? Pues mimitos. A los sans-culottes, mimitos. ¿Por qué? Porque Robespierre decía que ellos tenían razón. Y de hecho son los que la apoyan. Es la fuerza bruta de los sans-culottes la que apoya el gobierno de Robespierre. Entonces, por ejemplo, se le hizo una constitución, la constitución del año primero. Una constitución republicana, por supuesto, no hay rey, con sufragio universal. Aparece por primera vez sufragio universal, es una democracia. Y educación gratuita. Robespierre inventó otra cosa terrible, el cole. El cole gratuito y obligatorio para todos los niños, ya está bien. Por cierto, también controló el precio del trigo para acabar con el hambre. La verdad, las medidas políticas de Robespierre son extremadamente progresistas. Pero Pablo, entonces, ¿por primera vez pusieron la democracia en Francia? Sí. ¿Y por primera vez pusieron la educación gratuita en Francia? Sí. ¿Y por primera vez se tomaron medidas para acabar con el hambre en Francia? Sí. Por cierto, se hicieron montones de cosas, ¿eh? Se hicieron los planes para el alcantarillado de las ciudades, para acabar con las epidemias. Una cosa, los planes políticos de Robespierre y de los jacobinos son extraordinarios. O sea, ¿quién va a estar en contra del sufragio universal? Yo no lo estoy, ni de la educación gratuita. Si tenían razón, ¿sabéis lo peor? Es que tenían razón, pero estaban tan convencidos con su razón y se veían con esa superioridad moral de tener la razón, que se dedicaban a matar a cualquiera que les llevara la contraria. Y unas personas que tenían la razón, oye, y que tenían la razón, estas son las ideas que se han impuesto, es que sí que tenían razón. Es que esta es la justicia de verdad. Pero esta gente que tenía la razón, al usar esos medios tan terribles, se hicieron odiosos. Se hicieron odiosos. Es una cosa, ¿es Robespierre un héroe o es un tirano? Pero es que llenó Francia de guillotinas y mató a cientos de miles de personas. Oye, cientos de miles, ¿eh? Sí, pero también puso el sufragio universal y la educación gratuita. Y es verdad, y acabó con el hambre, sí es verdad. Es un debate muy curioso el de Robespierre. Os digo que no tiene una sola estatua en Francia, ¿eh? Fijaros si esto salió de madre, ¿eh? Que hasta el propio Danton, acordáis que eran tres, Marat, Danton y Robespierre. Al propio Danton, mira lo que le pasó lo mismo que a Herbert. A Danton también lo cortaron la cabeza por no ser lo bastante revolucionario. ¿Más Danton? Pero si Danton está en la revolución desde el primer día, pues para que veas. Así que Robespierre al final, para 1794, ha solucionado todos los problemas. Al gato también, a la guillotina. Todos los problemas. La guerra la han ganado y han invadido Bélgica, han invadido Alemania, han invadido Austria, han invadido Italia, España, la han invadido media España, el Pirineo, esas cosas también están en sus manos. El rey ya no va a ser un enemigo, porque es que no existe la casa de Borbón. La contrarrevolución no queda ni uno vivo, vamos, ni uno. La Vendée es un cementerio, los herbertistas no quedan ni uno vivo, y los sascolos están todos muy contentos y muy felices porque Robespierre le da mimitos. Entonces ya no son un peligro. Entonces, que un éxito, ¿no? Un éxito, pero cuidado. Pero además que queda una cosa. Esto. ¿Cómo que esto, Pablo? Espera. Pero si lo ha hecho bien, si ha puesto la educación gratuita y el sufragio universal, ¿de verdad creéis que a la alta burguesía le interesa el sufragio universal? ¿Le interesa que los pobres voten? ¿De verdad creéis que a la alta burguesía le interesa que los niños de los pobres vayan a la escuela? Sí, hombre. ¿Os acordáis que os dije que la alta burguesía se había ido de vacaciones? Pues ya hora de volver. Y había guillotina para todo el mundo, ¿no? ¿Verdad, Maximilian? Pues para ti también. En julio de 1994 se produce la reacción termidoriana y Robespierre es arrestado y, junto con Sanjou, su amigo, pues manda a la guillotina. Ya está bien. Y él también fue a la guillotina. Y entonces hay una nueva etapa. El directorio. Hicieron una nueva constitución. El directorio es el retorno al poder de la alta burguesía. Los que se habían ido de vacaciones, el patio ya está limpio. Entonces hicieron una nueva constitución, que es republicana por narices porque el rey está muerto. Pero aquí el poder ejecutivo no lo detenta Robespierre, sino un directorio, una especie de asamblea, que es lo que le da nombre a la etapa, ¿lo veis, no? Esto es la alta burguesía en el poder. Y el sufragio vuelve a ser estrictamente censitario. Los pobres no votan.
La educación gratuita, olvidarla. Y el control del precio del trigo, olvidarlo. Es decir, aquí vamos a poner una revolución en beneficio único y exclusivo de la burguesía. Y a las clases bajas urbanas, y a las clases bajas rurales, y a los demás, que los zurzan. Es curioso, la burguesía se ha vuelto una fuerza reaccionaria, justamente con el directorio. Es una época muy curiosa, aparecen los pijos, los hijos de la alta burguesía empiezan a hacer fiestas y a celebrarlo, y es la primera vez que se da tanta importancia a la moda. La verdad, estos cuellos a la guillotina, ¿no? Tapados, la cintita roja es por la guillotina. Y ellos se subían tanto el cuello también por la guillotina, llevaban unos garrotazos por si tenían que pegarle a alguien. Estos pijos eran los incroyables, la merveilleuse, los increíbles y las maravillosas, ellos y ellas. También le llamaban los muscadins, los que llevaban almizcle, un perfume. Sería algo así como los muy perfumados, los que huelen muy bien. Pues eran unos pijazos que vivían muy bien, hacían muchas fiestas y esas cosas. Un momento, Pablo. Tú me has dicho que el directorio, ¿eh?, que mantiene la república porque han matado al rey. Claro, ha hecho una constitución republicana. Pero le ha quitado a esta gente, a los culot, le ha quitado el voto. Sí, sí, le ha quitado el voto. Y le ha quitado la educación de sus hijos en los colegios también. Y el precio del trigo lo ha vuelto a liberalizar y están pasando hambre también. Y tú sabes que los ánculos son una gente extremadamente violenta y armada hasta los dientes, ¿verdad? Sí. ¿Y de verdad esta alta burguesía capaz de controlar a esta gente? Porque vamos, digo que los ánculos las gastaban, no vean cómo las gastaban. Ah, y por otro lado, en cuanto cayó Robespierre, en la Vendée se rearmaron otra vez los vendeanos, Charret y toda esa gente volvieron a luchar. O sea, los enemigos de la revolución, o sea, los enemigos de la revolución, los contrarrevolucionarios y los ultrarrevolucionarios están diciendo, ¿qué pasa? ¿De verdad creéis que el directorio, que son tres burguesotes gordos y tres niños pijos, cuando se le echen encima a todos los ángulos con los cuchillos y los fusiles, van a aguantar? Pues sí que aguantaron. ¿Y sabéis por qué aguantaron? Porque el directorio va a recurrir al ejército. Tienen un ejército tremendo, ¿no? Y especialmente a este oficial. A este oficial que está aquí. Jovencísimo. Si no llega a ser por la revolución, no habría pasado de sargento porque no era noble. Pero ahora mismo es el general más joven de Europa. Y es un máquina. Su nombre es Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Y le dijeron, Napoleón, tú puedes controlar estas revoluciones, a estas fuerzas contra y ultra revolucionarias. Y dijo, sí, hombre, mira los métodos antidisturbios de Napoleón. La artillería, fue siempre un gran artillero Napoleón. Dice, yo los controlo con un soplo de metralla. Y el ejército francés se volverá una fuerza represiva contra el pueblo francés, a las órdenes del directorio, en manos de Napoleón. Pero lo que pasa es que Napoleón, os digo, que es muy, 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 muy listo. Y se da cuenta de una cosa, que el directorio es débil, que el directorio no podría controlar a las clases bajas urbanas, ni a las fuerzas de realistas. Realistas son los partidarios de que Huelva los Borbones. Hay un primo de Luis por ahí suelto. Ni las fuerzas realistas, ni los vendeanos, ni los Aculó puede controlarlo el directorio. Solamente puede controlarlo él, que es el que manda el ejército. Y sabéis lo que dice Napoleón, ¿no? Que el directorio, si yo soy mucho más fuerte que el directorio, sabéis cuál es el siguiente paso, ¿no? Quitar de medio el directorio, dar un golpe de estado e imponerse primero como cónsul y luego como emperador. Y la última etapa de la Revolución Francesa, o no, o una etapa ya aparte, habría que discutirlo, es el consulado. Napoleón quitó de en medio. En 1799, Napoleón quitó de en medio al directorio y se quedó con el poder él. Y aquí tenéis el emblema de la familia Bonaparte, el águila. Y va a venir el imperio, primero el consulado y luego el imperio de Napoleón. Y con esto se acabaría la Revolución Francesa, más o menos. Y ya está. Así que esto es lo que hay. Jóvenes, ya veremos el siguiente tema, que es justamente, pues, Napoleón. La Europa napoleónica y la que va a armar Napoleón, que va a hacer una cosa mala. Así que con esto, mis queridos niños, pues ya podemos parar, que ya está bien. Hasta ahora.